Vamos a lo que venimos, a la palabra de Dios. La enseñanza de hoy se titula Una moneda para un volado. ¿Cuánto hicieron eso de niños? Agarraron la moneda, si cae cara o no cae cara. Sí. ¿Jugaron a chicote? Sí. Yo voy a chicote. Bueno, vamos a chicote. ¿Sabes? Unos sin hacer nada del ocio a 3.000. Uno, bueno, vamos a jugar. Si cae cara, te doy 2 chicotes. Y si cae sello, tú me das un chicote. No vengas tú de vivo. Uno más vivo que... Y yo, la enseñanza de hoy se llama Una moneda para un volado. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no imite la conducta ni la costumbre de este mundo, más bien deja que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En una ocasión me consigo una amiga allá en Ocumare del Tuy. Ya yo estaba en la iglesia, ya tenía tiempo en la iglesia, y me la consigo en el pueblo caminando y ella me dice: wow, Darwin, ¿qué te está pasando? Si estás cambiado, me gustaría experimentar eso que estás viviendo, porque se te ve que estás bien. Y yo le digo: bueno, lo que tú estás viendo es que he conseguido el propósito de mi vida, es decir, la voluntad de Dios. Si usted le preguntarían eso, ¿qué le dijera? Wow, si están cambiando. Mari, ¿cómo estás? Parece una caja de fósforo. Parece una caja de fósforo. Para los que no saben, Mari y yo no entendemos. Wow, Emily, ¿qué está pasando? Isabel, que está de tigresa. Yo, Isabel, ¿qué? ¿Qué responde cuando sus amigos empiezan a ver el cambio que Dios hace en nosotros? ¿Sabía que Dios nos cambia aunque nosotros queramos que no nos cambie? Si tú lo buscas, Él te cambia. Tú crees que eres igual, pero no. Tus acciones empiezan a cambiar, tu modo de hablar empieza a cambiar, tu forma de ser empieza a cambiar, y la gente que te ha visto empieza a ver eso. Y cuando tus amigos tarde o temprano te van a decir: ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué le dirías? Yo en mi caso le dije: encontré mi propósito de vida, que no era otra cosa más que la voluntad de Dios. Había conocido la voluntad de Dios para mi vida. Ella me dijo: la voluntad de Dios, el propósito de vida. ¿Qué es eso? ¿Usted sabía por qué ella me respondió así? Porque mayormente el ser humano vive... Aquí tengo una moneda. Mayormente la gente vive así. Propósito de vida. ¿Qué? La gente, hoy, ¿voy a la iglesia o no? Cara, voy a la iglesia. Después de la iglesia, ¿voy a visitar a la suegra? ¿Sí o no? No. Cayó sello. No voy a la iglesia. Entonces, cuando yo le dije a ella el propósito de vida, yo he encontrado un propósito de vida. Yo sé a dónde me estoy direccionando. Yo tengo los pasos marcados ya por la voluntad de Dios. ¿Qué voy a hacer? Ella me dijo: el propósito de vida. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de vida? Y de allí es donde vemos que muchas personas andan por ahí todavía con una moneda. ¿Me junto con este o no me junto? Vamos a echar la moneda para ver. No me junto porque cayó serio. Entonces el hombre va por ahí también. Yo sí me voy a juntar porque me salió. Yo tenía un cajón de monedas. ¿Sabía por qué? Yo creía en el amor. Pero ¿cuántas personas creen en el amor así? Vamos a probar para ver. Y prueban hoy, y prueban mañana, y prueban el mes que viene, y sale el viernes y prueba, y sale el sábado y prueba. El domingo se pone a la piscina y vuelve a probar. Hay otros que dicen: vamos a ver si mañana trabajo. ¿Trabajo o no trabajo? Sí, trabajo. Hay los que no tienen empleo y dice: bueno, Señor,
Trabajo mañana, salgo a buscar trabajo, no trabajo. ¿Qué crees tú? No trabajo. Me salió. Y lamentablemente hay muchas personas que viven así. Esta amiga no sabía el vivir bajo la voluntad de Dios y no entendía cuando le dije, yo estoy viviendo ahorita bajo un propósito. He conocido que Dios me ha creado con un propósito. No nací por accidente. Hoy día sé lo que debo hacer, cómo debo hacerlo, a dónde debo dirigirme y dónde no debo dirigirme. Por eso que a ella le sorprendió mucho. ¡Wow! Una vida con propósito. Lo lamentable de todo esto es que dentro de las iglesias todavía hay gente que no sabe la voluntad de Dios para su vida. Y de allí, de que tienen muchísimos problemas y no lo resuelven. ¿Por qué? Porque andan lanzando todavía la moneda. ¿Le pego o no le pego? ¿Le hablo o no le hablo? ¿Lo perdono o no lo perdono? Y la vida de un hijo de Dios no se vive de esa manera. ¿Cuántos están casados de los que están aquí? 1, 2, 3, 4. Qué bueno que están casados. Hoy quiero contarle cómo yo me casé. Cómo me casé con la esposa, con mi amada esposa. Yo era una persona fornicaria que llego a la iglesia con muchas monedas. Dios hace que suelte las monedas. Venía a andar con una persona ahorita, con otra persona después, con otra y con otra persona. Y llego a la iglesia y yo le dije a Dios, pues yo no soy eunuco. Los solteros que están aquí se quieren casar. Tienen que hacerle claro a Dios. Yo no soy eunuco. Yo le dije, papá, yo no soy eunuco. ¿Escuchaste, Mari? Yo le dije así, yo no soy eunuco, papá. Yo no soy eunuco, así que yo quiero mi esposa. Yo quiero mi esposa. La cuestión era, ¿cómo iba a ser esa esposa para mí? Porque yo venía de... Ya va, esta no es. Vamos a ver. ¿Será que ella, pastor? ¿Será que ella Dios? Y yo, no, tampoco es. Y resulta que para uno casarse, que es una decisión recontra importante en la vida, porque ese es un pacto hasta que la muerte nos separe, no se toma a la ligera, no se toman por la emoción. Hay muchas personas que dicen dentro de la iglesia, Señor, yo voy a salir hoy y tú me vas a enseñar al hombre de mi vida, las mujeres dicen. Entonces salen, cuando salen así, viene un Brad Pitt parecido a mí y dice, ¡wow! ¡Ese! Y resulta que el matrimonio no es basado en las emociones. ¿Cuántas frutas por fuera están bien y por dentro están podridas? Se ha escuchado que todo lo que brilla no es oro. Igualmente es con las mujeres. Hay muchos hombres que el sistema no ha colocado en la mente cómo debe ser la mujer, 90, 60, 90, así casi desnuda. Y resulta que esas mujeres no tienen nada dentro que te va a llevar a tener un matrimonio exitoso. Entonces, ¿cómo yo pude casarme con esta señora que está aquí? Yo estaba orando, Señor, yo quiero a mi esposa, yo quiero a mi esposa, yo quiero a mi esposa. Conozco una señora en la iglesia que me dijo, mi hijo, tú tienes mucho talento, pero te falta mucha práctica, te voy a enseñar de oratoria. Y tú me vas a enseñar de la palabra de Dios, porque yo no sé nada de la palabra. Así coordinamos y yo empecé a darle clase a ella de la Biblia y ella empezó a enseñarme cosas de oratoria. Estando en su casa, se fue la luz y empieza en la escalera a brillar algo. Yo le dije a Dios, Señor, yo quiero una esposa blanca. Pero él se pasó. Ya yo conocía hace 3 años a mi esposa. Hace 3 años la había conocido. Pero no fue hasta ese momento en la casa de su mamá que ella subió porque se había ido la luz y yo la vi. ¿Por qué la vi? Porque era blanca. A pesar de toda la oscuridad, ella brillaba allí. Y le dije, Señor, te pasaste. Te dije blanca. Pero en ese momento, yo vi en ella algo hermoso. Y dije, wow, esta blanquita está buena para jugarle. Y yo, sí, y Dios me dijo, no has aprendido, aquí no es así. ¿Cuántas personas no se involucran con alguien simplemente por el físico?
La gran mayoría echan un volado. Sí, es hermoso, no lo puedes dejar pasar y echan un volado. Bueno, si resulta, resultó. Si no resultó, no resultó. Y resulta que la voluntad de Dios no es así. La voluntad de Dios es segura. La Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Es decir, que la decisión basada en la voluntad de Dios te va a llevar a vivir bueno, agradable y perfecto. En el matrimonio es uno de ellos. Yo empiezo a conversar con mi esposa, empiezo a conversar sobre ¿qué? Sobre la voluntad de Dios. Ya yo era pastor para aquel entonces. No solamente yo le estaba preguntando a ella, sino que ella también estaba examinando si yo cumplía los parámetros según la voluntad de Dios. Como yo era pastor, una de las cosas que yo le dije a ella es, te vendrías a Petare a pastorear conmigo. Va a cambiar tu estilo de vida. Siendo pastor, vas a pastorear conmigo una iglesia y escucha, no puede ir bien como no puede ir mal. ¿Está dispuesta a vivir eso? ¿Y qué me dijo ella? Pues sí, yo, ay Dios mío, ¿cómo que? ¿Verdad que hay muchas personas que echan la monedita al aire? Ay, es que está hermoso. Y te congrega, yo no. Y la gente, cara, bueno, no importa. Pasa 2 días y le bajan las pantaletas y después confrontada con Dios, confrontada con su vida. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. Antes de nosotros ennoviarnos, hubo un proceso para ver si ella cumplía los parámetros que Dios había establecido para mi vida, aunque físicamente en ese momento me atraía, y viceversa. Los dos estamos buscando primero que la persona que íbamos a escoger para toda la vida cumpliera la voluntad de Dios, porque ella o él, en su caso, va a llevar lo que usted viva, lo bueno y agradable en un matrimonio. Basado en ese tiempo, que era pregunta y pregunta, yo me quedaba en la casa de mi tío en ese entonces, duramos hasta las 3 de la mañana hablando y yo le hacía pregunta, según la Biblia, según lo que yo conocía, lo que era la voluntad de Dios. Y toda ella la fue, no, sí, así, bueno. ¿Qué pasó? Nos hicimos novios, pero antes de hacernos novios, ¿qué hicimos? Lo que dice la Biblia, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tú te vas a ennoviar para casarte. De hecho, el noviazgo es una creación del hombre, no una creación de Dios. Pero ¿cuánto hoy día en la iglesia somos novios? ¿Sí o no? Sí. Se ennovia ahorita con uno, se ennovia ahorita con otro, se ennovia ahorita con otro, se ennovia ahora con otro. En una oportunidad hice una familia feliz y una muchacha me dijo, pastor, ¿por qué Dios se equivocó? Y le dije, ¿cómo que se equivocó? Dios debería dejarnos probar a muchos. Entonces, el que nos guste con ese, y yo, esto es una mantequilla. Entonces, nosotros seríamos Dios de Dios, no Dios, el Dios de nosotros. Y por eso muchas personas andan echando el voladito, aún entrando dentro de la iglesia. ¿Será o no será? Y después la vemos destruido, lo vemos destruido o la vemos destruida por no hacer la voluntad de Dios. Quedamos, vamos a ser novios con fecha. Así fue. Si nosotros vamos a ser novios, vamos a tener un noviazgo con fecha. Y lo noviamos y ya tenemos la fecha para casarnos. Y así me casé con mi Blanquita, según la voluntad de Dios. Y de ahí que muchas personas dicen, wow, pero a usted le va bien, pero no sabe lo que nosotros sembramos antes para tener un matrimonio bueno, agradable y perfecto. No fue por emoción, no fue porque ella es una princesita o yo soy un príncipe, sino que filtramos nuestra vida primero en la voluntad de Dios. Porque si no, nos íbamos a separar por las muchas circunstancias que hayamos pasado en el matrimonio. En una ocasión, los hermanos y la madre de Jesús fueron donde estaba Jesús.
Jesús estaba en una reunión con los discípulos. Ellos no quisieron entrar, sino que enviaron a uno de ellos y le dijeron: mira, dile que aquí está su mamá y su hermano, que por favor que salga Jesús. ¿Qué diría usted? Ahorita que viene diciembre, que muchos se van de viaje con la familia, y Dios va a estar allí viendo si usted lanza la moneda o no lanza la moneda. Especialmente en cuanto a congregarnos, que es una conchita de mango. Mi familia vino y yo no voy a congregarme. ¿Qué hizo usted allí? ¿Lanzó la moneda? ¿Mi familia o Dios? Mi familia. Pues yo no voy a congregarme. Miren lo que dijo Jesús en Marcos 3:35. Él dijo: todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y es mi hermana y es mi madre. Jesús nos enseña que ante cualquier decisión debe prelar nuestra vida la voluntad de Dios. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, nosotros debemos buscar primero la voluntad de Dios. ¿Quién es tu mamá? ¿Sabía que en el cielo, si tu mamá no hace la voluntad de Dios, no va a estar contigo? ¿Sabía que si tus hermanos no hacen la voluntad de Dios, no van a estar contigo? Y si tú sabes la voluntad de Dios, hijo de Dios, por favor enséñale a hacer la voluntad de Dios a ellos. Si tú sabes que debes congregarte, ¿qué vas a hacer ahorita en las fiestas decembrinas? Congrégate para que le enseñes a ellos que la voluntad de Dios es congregarte, no importando que haya una fiesta cultural. Porque la voluntad de Dios es: vamos a la casa de Papá Dios a dar gracias y a recibir lo que Él nos ha dado. De allí, mi amiga me hizo una pregunta: Darwin, ¿cómo puedo conocer entonces cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pregunto a ti: ¿sabes cuál es tu voluntad? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Sí sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿O andas lanzando la monedita? ¿Voy o no voy hoy al servicio? ¿Diezmo o no diezmo? ¿Perdono o no perdono? ¿Hago familia feliz o no? ¿Voy a un discipulado o no? Tengo muchos sueños. ¿Será que voy o no voy? No voy. ¿Cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida? A través de la palabra de Dios. Todo aquel que no esté ducho en la palabra de Dios no conoce qué va a hacer. Para nosotros conocer qué es lo que Dios ha determinado para cada área de nuestra vida, tenemos que conocer lo que dice la Escritura. Duré 4 años estudiando cómo hacer para casarme. Hoy día el sistema que te dice: métete a vivir y punto, lo que importa es tener una habitación y ya. Y ahí pasa en una relación y vas a pasar a otra relación y vas a pasar a otra relación. ¿Por qué? Porque un matrimonio no se basa en sexo, en que tú te vayas a meter a vivir y punto. Un matrimonio se basa en muchísimas más áreas: tolerancia, fidelidad, comprensión. Y si tú no conoces eso, tú no vas a conocer la voluntad de Dios para un matrimonio. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo dura en TikTok? ¿Y cuánto tiempo dura leyendo la palabra de Dios si no eres ducho en ella? ¿Cuánto tiempo dura en Facebook? ¿Y cuánto tiempo dura leyendo un capítulo de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo ves noticias y cuánto tiempo ves las promesas de Dios que tiene para tu vida en este tiempo? De allí de que muchas personas viven lanzando. Cada paso que van a dar, lanzan la moneda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a lanzar la moneda. Porque no saben qué van a hacer, no saben para dónde van a dirigirse. En cambio, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos y sabemos para dónde vamos. Amén. Vamos a rendirle un fuerte aplauso a Papá Dios por eso. Por eso mi amiga se sorprendió cuando yo le dije que yo he conocido la voluntad de Dios. Lo que me ha cambiado es
conocer la voluntad de Dios que me ha dado el propósito de vida. Esto empieza, la voluntad de Dios empieza con Adán y con Eva. Dios ante el pueblo de Israel creó al hombre consciente de lo bueno y de lo malo. Elián sabe lo bueno y lo malo. Sabe escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Viste? Él sabe escoger. Y es un niño, ahora un adulto, ¿cuánto más? Un anciano, ¿cuánto más? Samantha sabe ya lo bueno y lo malo. ¿Sí? Sin conocer la Biblia. Uno lo sabe. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Dios dejó a los hombres elegir según la conciencia que lo había creado. Esto está bueno y esto está malo. ¿Qué hicieron los hombres? Escogieron lo malo. Y ahí Dios tomó la decisión de exterminar al ser humano. Pero halló gracia a los ojos de Noé. Y a través de Noé dio una nueva esperanza al ser humano. Exterminó todos los seres. Y a través de la familia de Noé, él dijo, bueno, vamos a hacerlo otra vez. ¿Qué pasó con la familia de Noé? Volvió a hacer lo malo. Y ahí es donde Dios, después de tantos años, levanta a Moisés y le dice, esta vez va a ser diferente. Ahora no va a ser a través de la conciencia, ahora va a ser a través de mis mandamientos. El manual de vida, para que dentro de ese manual de vida, 613 mandamientos, si el ser humano se mueve dentro de esos mandamientos, le va a ir maravilloso y espectacular. Ahí es cuando Moisés sube a aquella montaña y baja con las tablas de los mandamientos, para que el pueblo ahora no fuera solamente consciente, sino que tuviera ahora la voluntad de Dios impresa. Hoy día la tenemos en el teléfono, la tenemos a la mano. La cuestión es, ¿qué es lo que agarra primero? ¿La Biblia o agarras la moneda? Echas un voladito. ¿Qué crees tú? Dios creó los mandamientos para que nosotros estuviéramos resguardados por Él. Para que tuviéramos una vida extraordinariamente maravillosa. Por eso, tu problema se soluciona conociendo la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios para tu problema, empiezas a vivir una vida extraordinariamente maravillosa. El ejemplo nos lo da Jesús de que esto es verdad, de que Dios creó los mandamientos para hacer que nosotros viviéramos una vida extraordinaria. Mateo capítulo 4, versículo 3 dice, y vino a él el tentador, que siempre lo va a estar en nuestra vida. El tentador es el instrumento, mejor dicho, para nosotros lanzar la moneda. ¿Me paro o no me paro? ¿Cómo se llama eso? Tentación, ¿sí o no? ¿Me doy la oportunidad o no me doy la oportunidad? Pero es que vengo de un fracaso, no he aprendido nada, pero lánzate, ¿verdad? Y nosotros nos metemos la mano en el bolsillo, sacamos la moneda. Bueno, si hoy me dice que me ama, sí. Y resulta que el hombre llega y te dice, te amo, I love you. Pero a las 2 semanas te están siendo infiel. Ya te bajó las pantaletas. Ya te puso a pelear con Dios. Ya te puso a pelear con la santidad, con el Espíritu Santo. Les ha abierto una puerta a los demonios para que te perturben. Y se fue. ¿Por qué? Por echar un volado y no por vivir en la voluntad de Dios. Entonces, Jesús nos muestra que como tú hoy día, Él también fue tentado a echar una moneda al aire. Y dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Él respondió y dijo, Jesús, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. El diablo es cochino y conoce la palabra, pero te la dirá media.
Estando yo en la iglesia, nuevecito en la iglesia, no sabía nada. Me llegó una mujer que era la propia Jezabel, una demonia dentro de la iglesia. ¿Sabe qué me dijo? Vamos a tener sexo y nos arrepentimos. David tuvo sexo y se arrepintió. Lo que no me había dicho el cuento completo. David tuvo sexo, se arrepintió y metió a la familia en problemas por generaciones. Satanás te va a decir nada más la mentira, parte de la palabra que le conviene que tú sepas. La otra palabra no te lo va a decir porque sabe que tú vas a decir, hey, ¿qué pasó? Por eso aquí debemos tener mucho cuidado y conocer la voluntad de Dios para tu vida. Porque si no conoces la voluntad de Dios para tu vida, van a venir con palabras sutiles y te van a envolver y te van a engañar. Vamos al matrimonio. Tú eres el amor de mi vida. ¿Sí o no? ¿Verdad que nos dicen? O decimos nosotros los hombres. ¿Cuál fue la labia para Omaira? Es que tú eres preciosa, no he visto mujer como tú, contigo me caso. Y tenemos los muchachos. Esas labias balurdas, muchas mujeres se la comen. Pero primero vamos a tener sexo. ¿Esto es lo que Satanás le está diciendo a Jesús? ¿Sí? ¿Has escuchado que la palabra de Dios dice? ¿Has escuchado que la palabra de Dios dice? Nos casamos, pero primero vamos a tener sexo. Escucha, Jesús le dijo, escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. ¡Pam! Le metió una cachetada. Sé serio. Otra vez le llevó el diablo a una montaña. Escuche, las tentaciones para echar la moneda al aire son bastante, y por eso nosotros debemos conocer la voluntad de Dios, porque una y otra vez todos los días vamos a ser tentados. ¿Oramos o no oramos? ¿Cuántos se sienten tentados? Viene el cansancio. Entonces, ¿oramos o dormimos? Ahí, si usted se pone a pensar, echa la moneda al aire. ¿Leemos la Biblia o no la leemos? Cobramos. Hay que comprar. Si tú dejas pensar, diezmo o no diezmo. Van las cosas malas en el hogar. El esposo le consigues unas cosas feas en el teléfono. Si te descuidas, estás lanzando la moneda. Escucha, las tentaciones nunca se van a acabar en nuestra vida. Siempre Satanás va a instarnos a que nosotros lancemos la moneda. Pero escucha lo que hizo Jesús. Otra vez le llevó el diablo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Cuando venga la tentación por tu esposo o tu esposa, ¿qué le vas a decir? No me digas eso, por favor. Jesús, ¿qué le dijo? Vete, Satanás. Cuando venga la tentación por tu esposa, ¿tú le vas a decir? No lances la moneda. Pero Jesús, ¿qué le digo? Vete, Satanás. Por favor, no se vayan ahora cuando el esposo le esté tentando, el esposo, vete, Satanás. Aunque provoque, busque la palabra sutil. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Cómo Jesús pudo vencer a Satanás? Con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios expresa en la palabra de Dios. Se escucha. ¿Dónde viene lo maravilloso de todo esto? ¿Dónde viene lo maravilloso de que tú y yo vivamos en la voluntad de Dios? Escuche, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá el Hijo Jesús. El 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. ¿No es maravilloso eso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso eso? Estás pasando por problemas financieros y Dios, aquí está uno que está haciendo mi voluntad, yo lo voy a resguardar.
está con problemas de salud y Dios dice, está con problemas de salud, pero yo lo voy a resguardar porque Él está haciendo mi voluntad. Satanás quiere que lo va a destruir a través de la enfermedad, pero yo voy a enviar ángeles para que lo resguarden. Está pasando problemas con los hijos y vas a empezar a ver cosas maravillosas por hacer, la voluntad de Dios, y no lanzar una moneda al aire. A Jesús le vinieron ángeles a servirle después de ser tentado de lanzar la moneda. Él dijo, yo voy a caminar según lo que dice la palabra de Dios, y resulta que cuando tú caminas así, cosas maravillosas te pasan. Amén. No solamente Jesús experimentó esto maravilloso, sino que David también. Dice el Salmo 119, 109, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando estudiamos la vida de David, vemos que el principio de David, antes de Betsabé, todo lo que hacía David prosperaba. Todo lo que hacía David prosperaba. Él mató a Goliat, ¿cómo? No con su fuerza. ¿Qué dijo él? Lo que decía la palabra. Mató oso. Todo lo que hizo David conquistó porque David era un fan de la voluntad de Dios. Lo que la Biblia decía, él lo hacía. Después que no hace la voluntad de Dios, se mete en problemas. Y es cuando cae con Betsabé. Por no hacer la voluntad de Dios, porque la Biblia dice, era costumbre de aquel entonces que los reyes fueran a pelear. Y él dijo, yo no voy a hacer la voluntad de Dios. Se salió de la voluntad de Dios y se le complicó la vida. Pero David es una persona que cuando leemos, entendemos que este hombre era apasionado por la escritura que Dios le dio a Moisés, es decir, las leyes, los mandamientos de Dios para su vida. Y eso no solamente marcó la vida de David, sino que lo maravilloso de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, es que bendice nuestras generaciones. ¿Qué es lo que usted más ama? Y después los nietos, y después los bisnietos, y después los tataranietos, y todo su linaje, aunque usted no lo vea. ¿Sí o no? ¿Usted quiere que Dios bendiga a todos los que vengan por ahí de parte de usted? Pues David muere, pero la voluntad de Dios no muere. Cuando tú haces lo que Dios ha determinado para ti, tú activas cosas maravillosas para ti y para tu descendencia. Pasado el tiempo, Salomón hace lo malo, lo que viene después, Salomón hace lo malo, y Israel se vuelve un zaperoco. Israel se metió en las cosas malas terribles, pero Dios halla gracia en un muchachito llamado Josías, que lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 22, y aquí voy a tener una lectura de un capítulo y medio, para comprender qué pasa cuando leemos la Biblia, cuando leemos sobre la palabra de Dios. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 en adelante, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. ¿Cuánto tenía? Es decir, que lo maravilloso de hacer la voluntad de Dios no tiene edad. No tiene edad. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios va a bendecir aún tu hijo de 8 años, tu nieto de 8 años, tu bisnieto de 8 años, aún los que están en el vientre. Según el hijo de una de nuestras hijas no iba a nacer porque no tenía latido del corazón. El doctor le dijo, ese niño está muerto. Y nosotros fuimos y oramos, papá Dios, tú has dicho vida y no muerte. Pues el niño ya tiene más de 15 días ahorita. Lo maravilloso de hacer la voluntad de Dios es que Él va a derramar su poder sobre ti. Y ángeles van a venir a servirte y vas a ver cosas maravillosas. Este jovencito tenía 8 años cuando empezó a reinar Israel. Y reinó a Jerusalén 31 años. El nombre de su mamá fue Jedida, hija de Adaída y de Bosca. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Si viene de unos familiares que hicieron algo, ¿qué tú crees que iba a hacer este muchachito? Lo malo, ¿sí o no? Por probabilidad, él iba a hacer lo malo. Pero la Biblia relata de él que ante los ojos de Dios, él fue un hombre recto. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo considera recto ante
Usted me puede decir. No, vamos a leer. Entonces dice, y anduvo en todos los caminos de David. Ya va. Ya estoy entendiendo. Lo que hizo David cayó en su bisnieto, tataranieto, que es Josías. Es decir, que Dios no se olvida de lo que tú haces según su voluntad. Y eso va a bendecir a tu nieto, a tu bisnieto, a tu tataranieto y a todo eso por allí. Y dice que él andó en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardias de la puerta. Para aquel entonces se recogía también diezmos de ofrenda. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? Escuche. Esto será lo maravilloso y lo recto que Dios vio en Josías. Pues quiero decirte que esto no fue lo que impactó tanto a Dios de Josías, aunque esto es parte de lo que él tenía que hacer. Y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tenían a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para que reparen las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros, albañiles para comprar maderas y piedras de cantería para reparar la casa. Y que no se tomen cuenta del dinero cuyo manejo se le confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó su vestidura. Pregunto, ¿con qué se dirigían ellos? Si no tenían como dirección lo que Dios había dicho para que fueran maravillosos, ¿cómo ellos se estaban dirigiendo? Lanzando una moneda. Lo que nos parezca bien, eso lo hacemos. ¿Y sabía cómo estaba sumergido ese pueblo en aquel entonces? Estaba sumergido en problemas. Estaban sumergidos en profundos problemas. Josías agarró a Israel mal. Y pare la oreja, porque esto no está muy lejano a lo que vivimos hoy día en Venezuela. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Isaías, siervo del rey, diciendo: y preguntarle a Jehová por mí y por el pueblo, por toda Judá, acerca de la palabra de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Pregunto, ¿por qué Venezuela estará como está? ¿Por qué Venezuela estará como está? Porque la voluntad de Dios no se ve en ningún lado. Josías manda a preguntarle a Dios por qué están viviendo lo que están viviendo. Si hoy día nosotros nos preguntamos por qué Venezuela está pasando lo que está pasando, es muy clara la respuesta. Este pueblo ha dejado de hacer la voluntad de Dios. Si se hiciera la voluntad de Dios aquí, los empresarios dieran un sueldo digno. ¿Sí o no? Los empresarios dieran un sueldo digno. ¿Por qué? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú tengas bien a tus empleados. Y lo otro, tú no te vas a llevar el dinero. Si Dios te bendice más, dice la Biblia que Dios da más al dador alegre. Si tú estás bien, ¿por qué no procuras que tu gente esté bien? En una oportunidad Jesús le habló a sus discípulos sobre una persona de esta.
que dijo: alma mía, mira todo lo que hemos producido, tenemos para todo el año. Y sale una voz por allá diciendo, la voz de Dios diciendo: tú eres gafo, ridículo, estúpido, hoy te vas a morir. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? ¿No sería mejor, con la producción que Dios te da, bendecir? Y tú vas a seguir siendo bendecido por Dios. Porque no conoce la voluntad de Dios, no va a entender esto. Los empresarios de Venezuela, si entendieran esto, fueran más bendecidos aún. Si los gobernantes entendieran la voluntad de Dios, no estuviera el pueblo así. Si los padres de familia entendieran y vivieran según la voluntad de Dios, ¿tú crees que Venezuela estuviera así? No estuviera así. Esto pasaba en los tiempos de Josías y pasa todavía hoy. Es decir, prela para vivir una vida maravillosa la voluntad de Dios. Si nosotros andamos en la voluntad de Dios, cosas maravillosas nos van a pasar. Si andamos en cosas dependiendo de una moneda, no va a ir como a ellos. Él dice: ¿por qué la ira de Dios está encendida contra nosotros? Por cuanto vuestros padres no escucharon la palabra de este libro. Él estaba claro. Él estaba claro. Lo que está pasando hoy día es porque ellos no hicieron caso a Dios. Lo que está pasando en Venezuela es ¿por qué? Porque muchos presidentes no han hecho caso de Dios. Porque muchas personas se han querido enriquecer y no hacer la voluntad de Dios. Porque los padres, es mejor hoy día darle la tabla al muchacho que enseñarle la voluntad de Dios. Termina él diciendo: para ser conforme a todo lo que no fue escrito. Dice el versículo 14: entonces fue el sacerdote Hilcías y Aquán, Abor, Safá, Saía, a la profeta Hilda, mujer de Salum, hijo de Tibá, hijo de Jajá, guarda de la vestidura, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decía el varón que os envía a mí. Así dicho Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre todo lo que en él mora, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Pregunto: si en Venezuela no se ha hecho la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Mal. Los tiempos que vienen, ¿qué va a pasar? Mal. Porque la voluntad de Dios dice: si tú pecas, vas a morir. Si tú no haces la voluntad de Dios, no espere que te vayas de maravilla. Pero hay algo maravilloso para lo que hacemos la voluntad de Dios, a pesar de estar en el ojo del huracán. Pare la oreja. Por cuanto me dejaron a mí, dice el Señor, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Para los entendidos, sabe que en Venezuela está pasando lo mismo. Y aquí viene para aquellos los que hacemos la voluntad de Dios. Dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, es decir, hizo la voluntad de Dios cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos y rasgados su vestidura, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que te recogeré con tus padres y será llevado a tu sepultura en paz. A tu sepulcro vas a ir en paz, le dijo Dios. ¿Eso no es maravilloso? ¿Verdad que es maravilloso? Pregunto: ¿qué más maravilloso hay que dormir en paz? ¿Verdad que no? Qué sabroso es tú acostarte después de un día de trabajo, ponga la cabeza en la almohada ahí, y tenga la esposa al lado que arranca. Eso es maravilloso. Escucha, ¿qué le dijo Dios a Josías? Por hacer mi voluntad vas a tener una vida llena de paz, a pesar de que el país va a vivir lo que va a vivir. Escucha, ustedes han sido llamados para ser esa persona agente de paz.
Dios lo ha llamado ahorita para que, a pesar de lo que está viviendo en Venezuela y lo que puede pasar en Venezuela, usted sea una luz en medio de esa problemática, de que la gente vea en usted la paz de Dios por hacer su voluntad. Pastor, que no vamos a tener comida, ¿cómo va a dormir usted? ¿Qué plomo, qué cosa? Mira, a veces pasan cosas aquí en el barrio. Y yo me entero porque los hermanos, pastor, se enteraron que anoche, que los tiros, que la bomba, que la granada, que la explosión, y nosotros... Y eso pasó. ¿Sabía por qué? Cuando nosotros tocamos esa almohada, no, nos morimos llenos de paz. Eso se logra y es algo maravilloso haciendo la voluntad de Dios. Y Dios se lo dice a este muchacho: mira, no te preocupes, porque si tú haces la voluntad de Dios, tú vas a vivir en paz. ¿Cuántos quieren paz? Hagan la voluntad de Dios. Vamos a proseguir en la lectura. Dice: y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dice Segunda de Reyes, capítulo 23, 1 en adelante. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Pregunto: si Dios te habla su voluntad, ¿qué harías tú? ¿Para qué viene la gente a la iglesia? A buscar la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿qué hacen después que salen de la iglesia? ¿Echan un voladito o hacen lo que Dios ha dicho? Ahí está el meollo del asunto con la iglesia. ¿Qué se hace? ¿Dónde está Alan? Allen, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Verdad que sí? Porque una de las cosas que aleja a la gente de Dios, ¿quién es? Tú. Diga, yo. Nosotros somos uno de los instrumentos de que alejamos a la gente de la iglesia. Cuando decimos, gloria a Dios, aleluya, y después, mal parido, no sé cómo que te diga. ¿Sí? Y de un mal testimonio, la gente que dice, y este es el que, y este es el que, y este es el que me va a enseñar a mí de Dios. La gente dice, no. ¿Por qué este hombre iba a ser lleno de paz? Por hacer la voluntad de Dios. Él escuchó la palabra de Dios y rapidito dijo: vámonos a reunir a todo el mundo aquí. Todo el mundo, ¿por qué? Porque aquí se va a hacer la voluntad de Dios. Pastor, que si hago la voluntad de Dios en mi casa, el muchacho se me va a ir, pastor, y si se me va el muchacho. Si quiere bendición para el muchacho, haz la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Quiere que tus hijos sean bendecidos? ¿Qué tienes que hacer? La voluntad de Dios que Él te enseña a través de tu lectura privada, a través de tus autoridades, a través de tu pastor, a través de la enseñanza que se dan en los discipulados. Si tú sales de aquí y lo haces, Dios te va a llenar de algo maravilloso. En cuanto a Josías fue paz a través de toda esa calamidad que estaba viviendo su país. Y dice: y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Es decir, vengan acá. Si usted pertenece a mi casa, esto es lo que se va a hacer en casa. Y poniéndose el rey en pies junto a la columna, hizo pacto delante de Dios de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, su testimonio y su estatuto con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplieran la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Usted cree que hoy vamos a hacer un pacto como ellos? ¿Ah? Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Pero esta vez no solamente de palabras, sino como Josías. Josías no fue un hombre de palabra.
Isaías dijo, muchas personas de labios me honran, pero su corazón va por otro lado. Dios quiere personas serias. Dios quiere personas como Josías, que conozcan la palabra de Dios y la pongan en acción. Porque Él nos creó no para calamidad. Dios nos creó para vivir lo que Jesús vivió. Ángeles sirviendo, cosas maravillosas sucediéndonos. Pero eso prela el hacer la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues eso va a fluir. Ahora, tenemos que hacer un pacto. Amén. Con Dios. Hacer un pacto. Yo y mi casa vamos a hacer la voluntad de Dios. Ese es el pacto que yo hice con Dios. Yo y mi casa vamos a hacer la voluntad de Dios. Si mis hijas quieren hacer la locura, no la van a hacer en mi casa. Y ellas estaban claras. Si querían vivir su locura, que ¿sabes? Cuando llegan a la adolescencia y el principio de la adultez, que uno es estupidito allí. Aquí no. Ellas estaban claras. Ellas hacían sus cosas de la puerta para afuera. Por la casa no. Dios te necesita a ti como un Usías hoy día. ¿Vamos a hacer pacto hoy o no? Pero no un pacto de palabra, sino un pacto de corazón. Lo que tú digas, Dios, yo lo voy a hacer. Y en mi casa se va a hacer. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Mira lo que dice Josías en el capítulo 4, en el versículo 4. Entonces mandó el rey a su sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Y empezó el hombre a conocer. Dios quiere que lo adoremos a Él en espíritu y verdad. Entonces, a Baal no lo quiere Él en la casa. ¿Qué dijo Él? ¡Para afuera! ¡Para afuera! Ahora Dios va a ver si es verdad que cuando usted se vaya de aquí, eso va a ser real. Es que le estoy prendiendo la velita a mi hijo, a mi esposo, a mi mamá, a mi abuelo, al tío. Eso es Baal. Baal no solamente es una figura. Baal es aceptar la desobediencia de nuestros hijos en la casa. Baal es aceptar que lo malo entre en nuestro hogar y nosotros aplaudirlo. Eso se conoce como Baal, que es el diablo, que es Satanás para aquel entonces. Él sabía que todo lo que no pertenecía a la casa de Dios tenía que sacarlo. Y él dijo, vámonos, todos los utensilios que le pertenecen a Baal, fuera de aquí. Para Acera para aquel entonces, hoy día era algo similar a Santa Bárbara o a María. ¿Y qué hizo él? Fuera de aquí, fuera. Porque a Dios no le gusta eso. Y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas a ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes en Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá. Esto representa mucho el sistema hoy día, ¿no? Vamos a quitar los sacerdotes, ¿sí o no? Vamos a quitar toda esa influencia de este sistema que te inciten a no hacer la voluntad de Dios. Amar a dos mujeres a la vez. Pastores, qué rica la salsa. ¿Estás escuchando lo que está metiendo en tu mente? ¿Sí? O si no, lo otro. Pégate con la... ¿Cómo qué? Ajá, bájate la pantaleta. Pega contra la pared. Y tú en tu casa, uy, qué bonito, mi amor. O tú mismo, tú lo pones y tú. Ajá. ¿Qué hizo Josías? Todo eso no le agrada a Dios. Y para afuera. Y en los alrededores de Jerusalén, así mismo, a lo que quemaban incienso, a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Pregunto, ¿qué signo es usted? ¿Qué signo es usted? Hay mucho por ahí que dentro de la iglesia tú lo ves cuando cumple años. Bendito sea Escorpión, porque yo soy una escorpiona. Dios mío, no han entendido, ¿verdad? Este hombre
una de las cosas que hizo fue quitar la adivinación, fue quitar el negocio a los brujos. Pero ¿cuántos dentro de la iglesia todavía creen en los signos zodiacales? Levante, ¿qué signo es usted? Yo cumplo año ahorita, soy Escorpio. Diría yo si no andara en la voluntad de Dios. Mi suegra tuvo una radio y ella era muy escuchada en la mañana. La mensajería de texto se inundaba de ella, ¿sí? Ella recibió premios y todo, porque era una mujer muy escuchada. ¿Y usted sabe cuál era el boom de ella? Los signos zodiacales. Mercedes, apúrate, porque yo me voy a trabajar y necesito que Dios tiene deparado para mí. ¿Y usted sabía cómo mi suegra leía los signos zodiacales? Ella tenía una ruma así de periódico. En la mañana hacía así, con los ojos cerrados. Agarraba el periódico y lo leía. Y muchas veces ella me cuenta, Darby, a veces yo, ¿qué hacía? Lo mandé a lavar la casa. Yo decía, lave su casa, Dios quiere que lave su casa, porque son cochinos, decía ella, que laven su casa y por lo menos que tengan la casa limpia. Y mucha gente creyendo en eso, en vez de ir a hacer la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Josías, ¿qué hizo? De aquí se van a ir todo esto fuera. Y también los signos zodiacales lo quitó y todo el ejército de los cielos. Y dice el versículo 6, y hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová. El angelito, todo eso que tú sabes que Dios no le agrada, porque Dios quiere que tú lo adores en espíritu y en verdad. Fuera de Jerusalén al valle de Cedrón se lo llevó y lo quemó en el valle de Cedrón y lo convirtió en polvo y echó el polvo sobre la sepultura de los hijos del pueblo. ¿Qué le pareció la vida de Josías? Maravillosa, ¿sí o no? ¿Te gustaría vivir aquí donde el pueblo dice pastor, el ser humano? Aquí donde dice el pastor, pero es que es como muy difícil, porque que a mí me gusta. Y aquí donde muchas personas no quieren conocer la voluntad de Dios. ¿Sabía por qué? Porque cuando tú conoces la voluntad de Dios, viene un cambio sobre tu vida. ¿Sí? Cuando tú conoces la voluntad de Dios, cuando tú obedeces la voluntad de Dios, tú cambias. El que está en una iglesia y no cambia es porque no está haciendo la voluntad de Dios. Porque al conocer la voluntad de Dios y hacerla, tú tienes un cambio como el que vio mi amiga. Que yo dije, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Yo estaba cambiando sin saber. Dios me estaba procesando y cambiando. Y ahí ella vio. La cuestión es que este es uno de los miedos del ser humano. Yo, si hago la voluntad de Dios, voy a cambiar. Y se preocupa más por lo que tienes que dejar que por lo que Dios le va a dar. Y resulta que lo que Dios le va a dar es más de lo que Dios le va a quitar. Por ejemplo, ¿por qué la gente le da miedo leer la Biblia? ¿Por qué la gente no se mete con la Biblia? Otro, ¿por qué Satanás no quiere que la gente lea la Biblia? 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La Biblia dice que la voluntad de Dios que debemos dar gracias en todo. Y aquí empezamos a pelear nosotros como seres humanos, como hombres carnales. ¿Cuánto dan gracias cuando el vecino le deja la basura en la puerta? Yo le doy una cachetada. ¿Cuánto van a dar gracias? Fíjese esto. Le es infiel el marido. ¿Y qué dice la mujer? Ay, quieta que va la desgraciada porque la voy a desmoñar. Dale gracias a Dios que se dio ese desgraciado que no te quería, que era infiel. ¿Sí o no? Están pensando en enmoñar a la otra porque se me llevó el marido. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Mi pregunta es, si hacer la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, ¿por qué no damos gracias a Dios cuando se nos muere un familiar? Si eso es bueno, ¿sí o no? Escuche, nadie muere por Satanás. Satanás no tiene el poder para matar a nadie. Satanás no tiene autoridad
para decir tú te vas a morir hoy. La autoridad la tiene Papá Dios. Él es el único que tiene la autoridad de Dios. Ahora, si Dios permite que tu ser querido muera, ¿por qué no das gracias? Porque no conoce la voluntad de Dios. Porque si conociera la voluntad de Dios, tú le dijeras gracias, porque Él ya cumplió su propósito y ahora está en mejor vida. Fíjese usted, está viejito, que ya no puede moverse, Y está, no que nada, los hijos no lo atienden porque son unos desagradecidos, y tú estás allí terrible. Muchos están en una cama. En una oportunidad fui a orarle a una señora que tenía roncha porque no se movía y los hijos no la movían. Toda la espalda, Dios, eso era terrible, y pegada en el hueso. Si esa persona muere y hay un hijo que la ama, ¿por qué no darle gracias a Dios? ¿Sí me estoy explicando? Y la Biblia dice, dale gracias a Dios por todo, porque esa es su voluntad. En cuanto a la muerte, verá que el ser humano tiene un problema. Muchísimo, porque no conoce la voluntad de Dios. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios, se nos muere el hijo. Dice, pastor, usted no ha visto eso. Yo perdí un hijo. ¿Sí? Y ahí donde Job nos enseña ser un hombre conforme al corazón de Dios también. ¿Qué dijo Job? Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Señor, si tú has permitido eso, es porque es lo bueno, agradable y perfecto para Él y para nosotros. Amén. Y si usted lo cree, ríndale un fuerte aplauso a Papá Dios. Por todos esos seres queridos que han partido, te damos gracias, Padre amado. Gracias, porque ellos vinieron, cumplieron su propósito, y hoy día nosotros estamos aquí para cumplir el de nosotros. Y esto es algo que debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares. Cuando muera, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo decadente se va a convertir en un cuerpo glorioso. Ya no vamos a tener más dolor. Vamos a tener dolor de rodilla. No vas a tener. Entonces, no debemos darle gracias a Dios que mamá ya no está sufriendo y se va a tener un cuerpo de eso. Segundo, y esto pega mucho. Entonces la gente... Aquí yo no quiero aceptar la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Eso te va a llenar, te va a dar cosas maravillosas. Pero la gente rehúsa en esta voluntad de Dios. Segundo, la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que tú y yo hagamos el bien. Te son infiel, tienes que perdonar. Yo no, ese desgraciado yo no lo voy a perdonar. A esa desgraciada yo no la voy a perdonar. Que venga a buscar su ropa porque la voy a quemar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Perdonar. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos el bien. Si te hacen mal, si te pego una cachetada, ¿qué harías? Pues hoy día nos pegan más de una cachetada. El sistema donde vivimos nos pega más de una cachetada. La educación, no tienen el piso dando cachetadas. ¿Y qué nos manda Dios a hacer? Por favor, tú haz el bien. Y tercero, Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios a la que la gente le tiene miedo porque viene y trae un cambio, es vuestra santificación. Dios quiere que tú seas santo como Él es santo. Y dice, la voluntad de Dios es que tú te apartes de la fornicación. Pastor, te metiste con algo delicado en mi vida. A mí me gusta salir el viernes y si la monedita sale una, pastor, yo soy hombre. El sábado voy a salir otra vez y lanzo la monedita. Pastor, tú sabes que yo soy hombre y yo tengo que tener sexo, pastor. Y cuando tú conoces la voluntad de Dios, Dios te dice, eso no te va a dar ni lo bueno, ni agradable, ni perfecto que tú estás buscando. Mi vida anterior, antes de conocer a Dios, yo fui promiscuo.
Anduve con muchas mujeres porque yo pensaba, eso es lo que me había dado el sistema, de que eso me iba a dar la felicidad. Y estuve con muchas mujeres. ¿Y sabes qué? Siempre había un vacío. Siempre había un vacío en mi corazón. Me acuerdo que tenía yo como 19, 21 años. En Jocumare del Tuy hacían muchas fiestas y ese día llevaron al Gran Combo, Servando y Florentino, los adolescentes. Y todo muchacho de esa edad que cree que es bueno bailar, mujeres, aguardiente. Pues yo tenía los tres esa noche. Pero me acuerdo que esa noche experimenté lo que se llama redarguir, que ya le voy a decir. Dios nos llamó a apartarnos de todas aquellas cosas malas. Llego a la iglesia porque le fui infiel a mi pareja. Llego a la iglesia con el cacho. Y tú me veías ahí llorando. ¡Ay, Señor! ¡Ay, ayúdame a restaurar! Y tenía una mujer al lado que no era la mía. En una oportunidad fui al hotel, voy a la iglesia, Dios me cayó a palo y me voy a dormir a mi casa y allá escucho la voz de Dios que me dice, Darwin, lee Efesios 5. Cuando leo esa escritura, decía, te he escogido para que andes como hijo de la luz y no andes en fornicación. Escucha, cuando tú buscas la voluntad de Dios, Él te va a cambiar. Y aquí es el miedo del ser humano en buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a traer cambios en nuestra vida, pero esos cambios van a ser para bien. Hoy día le puedo decir que no hay como estar casado. Hoy día le puedo decir que no hay como estar con una sola persona. Hoy día le puedo decir que una de las mejores cosas que Dios me ha regalado, aceptarlo como mi Señor y Salvador, ha sido mi matrimonio. Una de las mejores cosas que me ha pasado. Dios se niegan a conformarse a este sistema. Y por contrario, ellos buscan de hacer la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo los ayude a ser transformados. Es decir, que lo que tú eres ahorita, Dios lo puede mejorar. ¿No es maravilloso eso? ¿Verdad que sí? Maravilloso. Cuando tú te acercas a Dios, agarra su voluntad y la hace, Él va a mejorar la persona que tú eres ahorita. Nosotros los hijos de Dios debemos de ser inconformes con lo que nos plantea este sistema. Inconforme. ¿Por qué? ¿Verá que es malo cuando te hieren a través de una infidelidad? ¿Sí o no? ¿Cómo se siente la persona? Terrible a través de una infidelidad. Ahora, no lo hagas tú. Y ahí es donde interviene la voluntad de Dios y te cambia. Aunque fueron infiel conmigo, yo no voy a ser infiel porque sé que es lo malo. Y Dios derrama una cosa maravillosa cuando pasa eso. Y eso es lo que los hijos de Dios debemos buscar. Hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando tu mente se encuentra envuelta en la palabra de Dios, ahí es donde vas a conocer la perfecta voluntad que Él tiene para ti. Ahí es donde tú vas a empezar a caminar en cosas extraordinarias. Cuando conoces la voluntad de Dios, pasan cosas extraordinariamente bellas. Pero quiero decirles, muchas veces la voluntad de Dios no es tan fácil. Porque naturalmente nosotros queremos ahorita conocer toda la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuántos tienen problemas? Levante la mano. ¿Cuántos tienen dificultades? Y todos queremos que se solucionen. Pero Dios, si nos diera todo, nos volviéramos locos. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que lo que tú sabes lo practiques. Si tú sabes que debes agacharte, ¿qué vas a hacer? Agáchate. Si tú sabes que debes saltar, ¿qué vas a hacer? Salta. Y a medida que tú vayas obedeciendo la voluntad de Dios, Él te va a ir dando más y más. ¿Sabía usted que yo duré 4 años estudiando para casarme?
4 años duré estudiando para casarme. Quería saber cuál era la voluntad de Dios para el matrimonio. ¿Cuántas personas hoy día no quieren tener una relación así? ¿Qué es lo que se necesita según el sistema del mundo para tener una familia? Un cuartico. Y resulta que eso es mentira. Algo difícil en esta vida es una relación fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, vas a tener tropiezo, pero Dios te va a ayudar y vas a ver las cosas maravillosas de una relación. Por eso es importante que tú empieces a practicar lo que tú hayas aprendido de Dios. Si tú conoces que debes apartarte de la fornicación, apártate. Si tú sabes que debes hacer el bien, hazlo. Si tú sabes que debes perdonar, ¿qué vas a hacer? Perdona. Y así Dios te va a ir dando mucho más. Santiago 4:17 dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Quiero terminar haciéndote unas preguntas. ¿Solamente tú sabes si estás en la voluntad de Dios o no andas en la voluntad de Dios? Pero si yo te trajo el día de hoy aquí es porque Él quiere darte cosas maravillosas a través de su palabra. ¿Cuántos son hijos de Dios? Yo creo que levante su mano. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Qué maravilloso que aquí andemos todos como hijos de Dios. Ahora mi pregunta es: ¿concuerdas tus decisiones con la voluntad de Dios? ¿Lo que estás haciendo hoy día concuerda con la voluntad de Dios? Te lo digo porque llegamos a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia que aceptamos a Jesús, el siguiente paso es bautizarse. Pero tú le hablas a una persona de bautizarse y es como que se alimentara a la mamá. Sí, la gente, bautizarme. ¿Y por qué tengo que bautizarme? Por eso te digo, concuerda el tú llamarte hijo de Dios con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es: acepta a Jesús y bautízate y aprende. Debo estar golpeando a mi esposa. Debo estar siendo infiel a mi esposo. Debo ser un malparido en esta vida. Solamente lo vas a entender si te metes con la Biblia y conoces la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 8: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No más monedas al aire. Voluntad de Dios, la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios te va a hacer que tú camines con firmeza en esta vida. No importa que seas un niño, un adolescente, una persona adulta o de la tercera edad. Dios quiere que tú camines de manera exitosa, pero eso es única y exclusivamente si haces la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que las mujeres se vistan desnudas. ¿Debo vestirme desnuda? ¿Qué te dice el sistema el día de hoy? ¿Eres más guapa si te vistes desnuda? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Si tú te haces las lolas y te pones unas cositas así, entonces habla con los amigos así. ¿Para qué? Para este sistema eso es guapo. Que enseñen la barriga y los chorcitos. Para este sistema eso es guapo. ¿Sí o no? Y lo que no sabe esta generación, que para la generación cuando yo estaba niño, esa vestidura eran de las prostitutas. Los adultos que me lo confirmen. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Mucha de esa ropa que hoy día y que se dice, eso eran ropa de prostitutas de antes. ¿Por qué estoy vestido hoy así? Esta semana, en mi tiempo de oración con Dios, sabiendo que iba a predicar esto, le dije: ¿qué quieres que haga para el domingo? Y él me dijo: quiero que te vista de traje. ¿Cuántos de los que están aquí le preguntan a Dios cómo se van a vestir? Especialmente las mujeres. O echan un voladito. Me pongo lo que dice Karol G. ¿Cuál es la otra? Dígame otra. Ella misma. Shakira.
Ay, ¿viste cómo le queda a Shakira? Ay, yo me lo voy a comprar. Porque si yo me lo compro, me voy a parecer Shakira. ¿Cuántos de las mujeres le han preguntado a Dios, ¿te agrada mi modo de vestir? ¿Sabía por qué? Porque dentro de la voluntad de Dios está que las mujeres se vistan decorosamente. Mayormente no me he visto así. Tenía tiempo sin vestirme así. Pero me vestí porque busqué a Dios la otra herramienta para saber su voluntad, que es la oración. Pero escucha, tu oración debe estar basada en la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, pastor, lloré y voy a hacer esto. Ya va, pero esto no concuerda con la palabra de Dios. Entonces eso no es de Dios, porque todo lo que tú ores, que Dios te dirija, tiene que estar en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo te darás cuenta si estás o no haciendo lo que Dios quiere? Cuando tú tengas el conocimiento de lo que dice la Biblia. Concuerdas tus acciones, conductas, amigos y conversaciones que tienes con la voluntad de Dios. Solo lo vas a saber si conoces lo que dice la Escritura. Y 2, si la obedeces. Tu vida debe tener coherencia. Esto es, digo, pero también soy. ¿Están aquí? Tu vida como hijo de Dios debe tener coherencia. Si dijo que Dios mandó a agacharse, ¿qué vamos a hacer? Si Dios dijo que oremos por el presidente, ¿qué vamos a hacer? No, pero ese desgraciado. No, tú no tienes coherencia y no vas a hacer la voluntad de Dios y por ende no te vas a seguir las cosas maravillosas que Dios ha establecido. Porque en la voluntad de Dios hay bendición. Por eso, honra a Dios lo que estás haciendo hoy día. ¿Estás honrando a Dios? Al conocer la voluntad de Dios tenemos como resultado inquietud y remordimiento cuando hacemos lo malo. Pero cuando hacemos lo bueno tenemos una satisfacción enorme. Cuando vamos a donde Lenny y empezamos a trabajar con los niños, wow, es una satisfacción que queda impresionante. Cuando le damos la comida, cuando le damos la palabra, cuando las madres que han venido dicen, ¿qué están haciendo ustedes con esos niños? Porque nos tienen locas y locos. El amor del Señor, hondo, mi hondo, que son las canciones que le hemos enseñado. Eso llena de satisfacción tremendo. Pero la pregunta es, ¿te sientes mal? ¿Te redarguye el Espíritu Santo cuando hace lo malo? Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir a nuestra vida para redarguirnos de justicia, de pecado y de juicio. Lo primero que hace el Espíritu Santo es redarguirnos para nosotros buscar el carril, para el llamado de Dios. Segundo, Él nos redarguye cuando conocemos la voluntad de Dios y no la estamos haciendo. Ahora, si no estás sintiendo el redarguir del Espíritu Santo, tú no conoces la voluntad de Dios y tienes que correr a ella, a buscarla. El Espíritu Santo es el mejor aliado que tenemos. Cuando nosotros lo conocemos, ¡pum! Cuando llegué a la iglesia, que sigo siendo infiel, escucha, me acuerdo como si fuera ayer. Estuve en un hotel después de leer Efesios capítulo 5. El ser humano siempre escogiendo lo malo. Me voy a un hotel con esa mujer y la palabra de Dios me atormentaba. El Espíritu Santo sabe lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo. Sabe la voluntad de Dios. La muchacha me decía, ¿y qué te pasa? Yo veía a Dios en todos lados en ese cuarto. No pude hacer lo malo bien. Pregunta, ¿fue una bendición o una maldición? Fue una bendición a mi vida. Porque a partir de ahí entendí que Dios no era mentira, que Dios era real. Y a través de eso, el Espíritu Santo me ha traído mucha bendición. Sobre todo en mi matrimonio. Tenemos discusiones como cualquier persona. ¿Sí? Pero anteriormente, yo fui a tener una discusión con la pastora
¿Y sabe qué hago yo? Una monedita al aire, me voy para la calle y la dejo, ¿sí o no? Sale cara, yo me voy igualito. Hoy día, ¿sabe qué hago según la voluntad de Dios? Restauro la relación con mi esposa. Así tengo que bajar la cabecita porque hoy dormimos como cucharita. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. El perdón es la voluntad de Dios. Y necesitas conocer la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo haga su trabajo. Cuando sabemos lo que está malo y lo hacemos, el Espíritu Santo viene y nos dice, está malo, está malo. O soy yo nada más que experimento eso. Levante la mano quien experimenta eso. Gloria a Dios porque usted conoce la voluntad de Dios. Y Él lo va a bendecir. ¿Sabía? Porque cuando tenemos el Espíritu Santo como aliado, Él nos va a ayudar a hacer lo bueno. Para terminar, ¿cuántos han colocado su fe y su esperanza en la eternidad en Jesús? Yo le he dicho, yo quiero tener una eternidad contigo. Ahora, si usted basó su fe y su esperanza para terminar en Jesús, ¿por qué no lo coloca en su voluntad para el día de hoy? Está vivo y necesita experimentar lo maravilloso de Él. El llamado de Él para nosotros es: permíteme que obre en tu vida. Si crees que te voy a dar una vida eterna, extraordinaria, ¿por qué no permite que yo obre en tu vida a través de mi palabra, de hacer mi voluntad? Dice Él. ¿Por qué no me permites ahorita en que tú agarres la palabra y dices, si Jesús hizo esto, si Jesús me mandó a hacer esto, yo lo voy a hacer? Y esto es lo que creo que te lleve a tu casa. Vamos a vivir hoy haciendo la voluntad de Dios. Si le dimos nuestra fe y nuestra esperanza para el futuro, ¿por qué no dársela hoy? Entonces, si la Biblia lo dice, ¿qué vamos a hacer? Hacerlo. Porque la voluntad de Él es buena, perfecta y agradable. Amén. Le voy a pedir que cierre sus ojitos allí. Padre, en el nombre de Jesús,